Bien, buenos días a todos. Gracias por estar en esta sesión de las últimas sesiones del Congreso BIT. Soy Ramón, como ha dicho la presentadora, a la que agradezco la presentación, Ramón Boixadera, del Patronato de Promoción Económica de la Diputación de Lérida. Y antes de comenzar esta sesión, yo querría agradecer al equipo técnico de todas las entidades que han participado en la organización del Congreso, su trabajo, su dedicación y, sobre todo, al equipo de Patronato de Promoción Económica. Después de las sesiones de ayer y de esta mañana, hemos visto una perspectiva muy amplia de la bioeconomía, desde un enfoque del sector público, en el ámbito de administraciones públicas, como en la investigación y como en el sector privado, con el tejido empresarial y todo lo que está desarrollándose en el ámbito de la bioeconomía. No hace falta decir que creo que a estas alturas todos conocemos que la bioeconomía contribuye claramente a conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo y de buena parte de los objetivos de desarrollo sostenible. También genera innovación, empleo y, por tanto, es un modelo que para las políticas públicas se tiene que incentivar a través de diferentes instrumentos y marcos estratégicos. Entonces, hace 5 años, el Banco Europeo de Inversiones en 2017 publicó un informe en el que se constataba la dificultad existente para acceder a la financiación privada que tienen los proyectos vinculados a la bioeconomía. En buena parte por este grado muy elevado de innovación que llevan asociado. En este estudio se destacaba que el principal déficit de financiación estaba en las fases más cercanas al mercado, en la fase en la que hay que pasar de la escala piloto a la escala comercial, en las fases más avanzadas. Y desde 2017, a nivel europeo, se han desarrollado instrumentos de financiación específicos para cubrir este déficit manifestado en el estudio, que últimamente se ha visto reforzado por mecanismos estatales y regionales, en este caso Cataluña, ya que los Estados miembros y las regiones han incorporado bioeconomía en sus marcos estratégicos de desarrollo. Y por eso, hoy, para poder conocer cuáles son estos mecanismos de financiación en Cataluña, en el Estado y en Europa, contamos con la presencia de 3 de nuestros 3 ponentes. Por una parte, a un nivel autonómico catalán, tenemos a Ignasi Rodríguez, responsable de Relaciones Exteriores del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. A continuación, Andrés Montero, asesor de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, donde trabaja en la transformación verde y digital. Y finalmente, Anaya Manna, directora de inversiones del European Circular Bioeconomy Fund, que hablará a estos 3 niveles: Cataluña, Estado y Europa. Así que, si les parece bien, pasamos a Ignasi Rodríguez. Muchas gracias, Ramón.
Gracias, Ramón, y buenos días a todos. Yo quisiera comenzar diciendo que he hecho un cambio importante en lo que teníamos preparado presentar, que lo presentaremos igualmente. Y como ha habido en la mesa anterior que había más interés en unas cosas que otras, he hecho un pequeño cambio. Y explicaré cuál es este cambio directamente con esta primera diapositiva, que ya la conocen. La presentó ayer Jaume Sió cuando hablaba de la estrategia de bioeconomía y su plan de acción con las estimaciones de presupuesto que tenemos en las diferentes acciones transformadoras, con el importe total en 3 años de 200 millones de euros. Y sobre esta diapositiva yo creo que Jaume mismo dijo, esto no es un brindis al sol, está bien estudiado, estos recursos están identificados. Bueno, pues sobre este punto, esto es lo que quiero comentar. En primer lugar, en el ámbito de la financiación existe. Existen fondos de financiación que repasaremos ahora, que hemos identificado en nuestro ámbito de nuestra competencia, que permite asumir lo que se plantea en la estrategia de bioeconomía. Así que comenzamos con una nota positiva. Debo adelantar que estoy haciendo algo que normalmente está en los manuales de ponentes que no hay que hacer, ¿no? Estoy explicando lo que vendrá a continuación y además con conclusiones, porque no las puedo dejar al final, porque si no, no llegaríamos. O sea, la conclusión es esta, que tenemos ya recursos identificados. Entonces, seguramente no todos los actores que puedan o que podáis beneficiaros de las fuentes de financiación conocen suficientemente bien estos recursos y, por tanto, esta es la primera conclusión. Hay que hacer acciones para que todos los que tienen que acceder a los fondos de financiación conozcan estas fuentes de financiación. Esto, primera conclusión. Segunda conclusión importante para nosotros, como la mayoría de las ayudas, fuentes de financiación que os presentamos aquí, son fuentes de financiación que ya existen, que ya tienen un recorrido. Es posible que haya actores o posibles beneficiarios que ahora no se estén beneficiando, que los condicionantes establecidos en estas convocatorias no estén abiertas a ciertos actores o personas físicas jurídicas que podrían ser potenciales beneficiarios de esto. Por tanto, segunda reflexión que hacemos. La tercera reflexión muy importante, que ha salido muchas veces a lo largo del día. Hay barreras, hay carencias, barreras administrativas, carencias técnicas de las convocatorias que se hacen, barreras que impiden que algunas personas, entidades accedan, o barreras que dificultan mucho técnicamente la presentación de documentación. En la Administración tenemos una cierta lentitud e inercia en abordar esto y son cosas que tenemos que hacer. He comenzado por las conclusiones porque luego viene la información más detallada, pero que sepáis que es el ámbito en el que queremos trabajar en el futuro y queremos trabajar bajo el marco de economía para asegurarnos de que todos los que tienen que conocer, conozcan, todos los que se puedan beneficiar y que estos aspectos en los que hay que innovar se puedan ir innovando. Ahora bien, voy a hacer un breve repaso. La documentación es muy extensa, la tendréis disponible. Hay muchos enlaces a diferentes fuentes de información y lo podréis encontrar. El repaso rápido, ¿cuál es? Hemos estado mirando las diferentes herramientas que existen actualmente y en las que a menudo la administración que gestiona somos nosotros. ¿Qué herramientas tenemos ya actualmente donde hay un tratamiento de temas de bioeconomía? Pues la primera son los FEDER, Programa Operativo FEDER, que en el mes de diciembre se aprobará. Hay una asignación importante para bioeconomía. Hemos calculado que del total del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, que es los 180 millones de euros, un 56% de este importe es para actuaciones de impulso de la economía verde y de la bioeconomía.
Luego, si hay tiempo, daremos un ejemplo de lo que hay en este sentido. Segundo gran paquete de financiación, los Next Generation, que comentaremos después. El Departamento de Acción Climática gestiona una parte importante de los recursos. Luego hablaremos de ejemplos de cómo se asignan a bioeconomía 605 millones de euros, una parte muy importante de estos recursos relacionados con temas que tienen que ver con la bioeconomía, sobre todo el impulso de nuevas fuentes de energía, energías renovables y transformación ecológica de muchos sectores. Tercer gran bloque, conocido, el FEADER, actualmente pendiente de su actualización, pero actualmente hemos identificado hasta unos 90 millones de ayuda relacionados con bioeconomía, donde ocurre que algunos beneficiarios no lo conocen o legalmente quizás no son beneficiarios. Cuarto bloque, las ayudas directas. Aquí también hemos identificado en el periodo actual, que está en su fase final, muchas ayudas relacionadas con la bioeconomía, unos 257 millones de euros. En FEADER y FEAGA se calcula que estas cifras se mantengan o incluso aumenten. Sí, algún ejemplo. Quizás no quiero alargarme demasiado. Siguiente bloque, el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, pues lo mismo, muchas actuaciones vinculadas con temas de bioeconomía. Hemos estimado que actualmente, previa programación, en torno a 10 millones de euros van relacionados directamente con bioeconomía. Lo mismo que decíamos antes, de cara al futuro, pues puede ocurrir más o menos lo mismo. Pero también hay fondos propios. Ahí estamos hablando de financiación europea. También hay fondos propios del departamento. En el actual presupuesto, aproximadamente 7 millones de euros, ayudas relacionadas con temas de bioeconomía. Luego veremos cuáles son. Otro fondo o una fuente de financiación es el Fondo Climático vinculado al impuesto del CO2. Buena parte de estos recursos, 170 millones de recaudación anual, se vinculan también a actuaciones basados en la bioeconomía. Finalmente, ya no tanto directamente con el departamento, pero sí que el departamento, directa o indirectamente, participa en muchos fondos competitivos y proyectos europeos, donde también se movilizan recursos para la bioeconomía. Hay muchas fuentes de financiación, además de las que hemos visto, que se relacionan eventualmente con la bioeconomía. Nuestro esfuerzo, como hemos dicho antes, tiene que ver con modificaciones a realizar. Y como decía, en toda la presentación hay un repaso detallado de todo este tipo de fuentes de financiación y líneas de ayuda existentes, y además encontraréis vínculos en las informaciones detalladas. Aquí hay ejemplos de lo que hemos propuesto, actuaciones en cuanto a FEDER, por ejemplo. Hay un importe importante para bioeconomía, especialmente en temas que tienen que ver con la actividad forestal y también actividades relacionadas con los servicios ecosistémicos en mejora de espacios naturales. Hay mucho texto, lo siento, pero está a vuestra disposición esta información, todo con vínculos a la información detallada de lo que hay detrás. Bien, aquí tenemos un listado de las distintas convocatorias activas, muchas de ellas que tienen que ver con los fondos Next Generation, un paquete realmente importante de ayudas relacionadas con el ámbito de la energía, pero quiero mencionar dos ejemplos que de cierto modo apoyan lo que he comentado antes de que dinero hay. Y a menudo, pues si hay demanda, bueno, en la tabla anterior alguien dijo la administración a veces está pendiente de recibir ideas. Bueno, pues cuando salen ideas buenas, normalmente aparecen también o pueden aparecer recursos. Me voy a detener en las dos últimas líneas, que son ayudas para inversión en sistemas de gestión de deyecciones ganaderas y ayudas para inversiones en eficiencia energética y energía renovable en el sector en explotaciones agrarias. Dos convocatorias actualmente pendientes de resolución. En ambos casos, la disponibilidad de recursos
es limitada. En un caso aproximadamente había 3 millones de euros en el caso de deyecciones ganaderas en Cataluña. En el segundo caso aproximadamente 1 millón de euros para temas de instalaciones de energías renovables en explotaciones agrarias. La realidad es que la demanda ha triplicado con creces esta disponibilidad, más que triplicado. La buena noticia es que posiblemente se podrá disponer de recursos para asumir este aumento de demanda. Bueno, es un poco un spoiler, pero es muy posible que sea así, que podamos cubrir esta demanda superior, con lo que son temas en los que sí puede haber crecimiento en el futuro. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Bien. Luego tenemos convocatorias en marcha o pendientes que van a salir en el ámbito forestal y el de restauración de infraestructura verde y algunos también en economía circular, básicamente, recogida selectiva, pero es lo mismo. Todo esto es el paquete Next Generation. Luego, lo mismo se podría decir si tratamos todas las actuaciones vinculadas al actual FEADER, es decir, la estimación que tenemos es que en el próximo periodo de preparación las cantidades o porcentajes o peso destinado a bioeconomía aumente. Nuestro esfuerzo, y hablamos ahora de la Oficina de Bioeconomía, que es quien ha preparado toda esta información, pues el esfuerzo es garantizar que todos los beneficiarios potenciales lo conozcan e ir identificando pequeñas o grandes barreras existentes, tanto desde el punto de vista de beneficiarios potenciales como de la definición técnica de las actuaciones a realizar. Son temas a añadir. Luego, muchas situaciones en el ámbito de mejoras a la competitividad agraria, mejora silvícola, también inversión en ámbitos forestales. Como comentaba, el FEAGA, pagos directos. Aquí vemos también distintas actuaciones. Todas, en cuanto tengáis la presentación en todas estas actuaciones, tenéis el vínculo a la definición de las distintas convocatorias. Algunas ya han vencido, pero hay muchas otras que están a punto de salir o que se van a renovar próximamente. Todo el listado, además de convocatorias en el entorno del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, lo mismo, y luego las convocatorias con actuaciones con fondos propios. Concretamente, la primera mencionada, ayudos de minimis para asesoramiento y ayuda técnica para cuestiones técnicas. Lo digo de memoria, ojo, porque es una lista muy larga. Creo que mañana mismo se inicia el trámite de estas subvenciones, así que hay información que se puede obtener, está en la página web. Aquí fondos propios. Y finalmente, pues supongo que muchos lo conocéis ya, pero os vinculamos distintas fuentes de información actualizadas en tiempo real, donde podéis tener información de todas las convocatorias del Departamento de la Generalitat en cuanto a este sector. Un primer enlace a la página web de los fondos europeos es la página nacional, informa de las convocatorias vinculadas a Next Generation, gestionadas en Cataluña. Luego hay un segundo enlace a todas las convocatorias que abre el departamento. Muchos conocéis ya este recurso con listas de beneficiarios, condiciones técnicas, etcétera. Y luego otro enlace a las convocatorias de fondos europeos vinculados o no a Next Generation, y mucha información aquí, quizá más general, no es una información tan concreta. Y luego, por último, y lo más importante para nosotros, es lo que está a vuestra disposición a través de la Oficina de Bioeconomía, donde realmente seleccionamos todas aquellas convocatorias que tienen que ver directa o indirectamente con el sector de la bioeconomía, sean de la fuente que sean. No discriminamos si son subvenciones que lleva el departamento o que son externas o con fondos propios o fondos de terceras partes. Eso está todo en la página. Tenemos toda la información. Y aquí lo dejo. Será quizá lo mejor y más interesante. Gracias. Si hay alguna pregunta, me encantará responder. Muy bien, pues gracias, Ignasi. Gracias por tu presentación y por habernos dado este resumen de información que seguro será útil y que todos los participantes del Congreso podrán consultar cuando tengan la presentación. Y ahora la palabra a Andrés Montero, que, como decía antes, es asesor de la Secretaría General de Fondos Económicos y Elemento de Alcarbat de España, trabajando en transformación verde y digital. Por tanto, Andrés, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ramón. Voy a hablar en castellano porque entiendo el catalán, pero no lo puedo hablar
con la fluidez que me gustaría para que me pudieses entender. Antes de nada, también agradecer a la organización del Congreso, al Departamento de Agricultura, de Acción Climática, Alimentación y Medio Rural, Agenda Rural, perdón, que también por la iniciativa de apoyar el desarrollo de este Congreso, que sin duda es de gran interés y de gran actualidad, ¿no? Como estamos pudiendo comprobar a través de las distintas ponencias y mesas redondas que están ocurriendo a lo largo del día de ayer y de hoy. Y lo que está ocurriendo también allí al otro lado del río, con ese foro más próximo, ¿no?, al sector, o un foro paralelo que se está produciendo en el marco de la feria. Bueno, sin más, voy a intentar poneros un poco el marco de qué es lo que se puede estar o dónde podéis encontrar actuaciones vinculadas al desarrollo o al fomento de la bioeconomía en el marco del plan de recuperación. En el marco del plan de recuperación, que es un poco lo que pidieron y para lo que estoy yo aquí, ¿no? Para aquellos que habéis oído hablar mucho del plan de recuperación, de los fondos europeos, pero muchas veces no sabemos o lo asimilamos a cualquier otro tipo de fondos. Y algo que tenemos que tener muy claro es que los fondos del plan de recuperación, que vienen financiados a través del mecanismo de recuperación y resiliencia, no se parecen en nada a los fondos FEDER o a los fondos FEADER, a los fondos estructurales tradicionales. Eso es algo que tenemos que tener claro, porque muchas veces oímos hablar de inejecución, de que hay que devolver. No. Estos fondos están organizados en base tenemos una asignación presupuestaria que se compromete en base a unos hitos y objetivos establecidos y que tenemos que cumplir. Entonces nos dan el dinero, nos hacen los desembolsos en base al cumplimiento de esos hitos y objetivos, que son indicadores de performance, ¿no?, de ejecución, pero no ejecución presupuestaria, sino de consecución de objetivos determinados, ¿no?, tanto cuantitativos como cualitativos. En este sentido, el plan de recuperación está estructurado en torno a 30 componentes, ¿no? No voy a hablar tanto de las políticas palanca, las 102 reformas y las 110 inversiones. Y esto es algo también importante que tenemos que tener claro. Hay a veces, y lo quiero también poner aquí de manifiesto, un cierto sector de la sociedad que quiere asimilar este tipo de fondos, que también tienen un carácter contracíclico, como pueden haber sido pudieron ser en su momento los fondos del Plan E, pero no tienen nada que ver, primero, ni en su cuantía ni en su orientación. Porque tenemos tanto inversiones como reformas, y las reformas están orientadas a transformar o a facilitar la transformación de determinados ámbitos para acelerar el proceso de transformación climática y digital, para fomentar una mayor cohesión social y territorial e igualdad de género, ¿no?, que son los 4 ejes fundamentales del plan de recuperación. Y en este sentido se está actuando de una forma estratégica para que estas reformas y estas inversiones contribuyan a que no pueda haber una vuelta atrás, por decirlo de alguna manera, sino que todos los pasos que se den para avanzar hacia esa transformación digital y climática no se reviertan en el futuro, porque se considera que es fundamental seguir avanzando y reforzar este aspecto. Y de hecho es algo que con la guerra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia hemos podido comprobar, de la necesidad de acelerar el proceso de transformación climática en la sociedad. Que cuando
por ejemplo, estamos hablando de lo que pudo suceder en este país en el periodo de 2014 a 2018, con el llamado impuesto al sol, en el cual no se produjo ningún desarrollo de la energía fotovoltaica. O sea, los megavatios producidos, instalados y producidos eran exactamente los mismos durante 4 ejercicios. ¿Qué nos hubiese pasado si no hubiésemos perdido esos 4 o 5 años en este país y hubiésemos podido estar en una situación mejor? Luego se ha acelerado y ahora mismo hemos multiplicado por más de 16 toda la capacidad productora, tanto en autoconsumo como en instalación de fotovoltaica, pero aún así todavía estamos lejos. Pero por eso tenemos que seguir avanzando y no volver a situaciones que nos puedan comprometer aún más en el desarrollo futuro de nuestra sociedad y de la economía. En este sentido, cuando estamos hablando de la economía circular o de la bioeconomía, el plan de recuperación, pues muchas veces solo nos fijamos en un ámbito concreto del plan de recuperación o en los ámbitos más evidentes que podamos encontrar dentro del plan de recuperación para abordar aquellas ideas o proyectos que podamos tener. Y tenemos que tener en la cabeza que, lógicamente, es un plan muy ambicioso, casi 70.000 millones actualmente en inversiones y reformas. Fundamentalmente lo vamos a encontrar, como ha dicho Xavier, en la parte de agricultura, ¿no? En el componente 3, donde hay una serie de líneas, sobre todo un par de líneas que él ya ha mencionado, que están transferidas a las comunidades autónomas. Pero luego también en el ámbito de pesca hay alguna línea, no son muy ambiciosas las actuaciones de pesca en cuanto a objetivos presupuestarios, pero también hay actuaciones bastante interesantes y, de hecho, se están desarrollando proyectos en ese ámbito de innovación y de sostenibilidad para la flota pesquera y la mejora del aprovechamiento de recursos que pueden ser de interés. Luego, cuando ya pasamos a los componentes más del ámbito de la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad o de agua, también encontramos iniciativas vinculadas al desarrollo de la bioeconomía, como no puede ser de otra manera, y como luego veréis también alguna convocatoria específica ad hoc para ello. Lógicamente, en el ámbito de la transición energética, que os voy a decir, si habéis estado hablando aquí del biogás, ¿no? Actualmente, ahora lo veréis, está abierta la convocatoria de biogás. Muchos me podréis decir, vale, está abierta pero con recursos escasos, ¿no? 150 millones en la primera convocatoria de biogás. Esto no quiere decir que se acabe ahí y, lógicamente, la apuesta por el biogás, que además va a venir reforzada por los que hayáis visto la comunicación de REPowerEU y cómo está organizado, pues hay un compromiso también de incremento de la producción del biogás a nivel europeo y todo vinculado además con los aspectos medioambientales de la mejora y la utilización y valorización de estos subproductos, a lo que nos tiene que llevar pues el desarrollo de este tipo de tecnología, que además ahora con la coyuntura que tenemos, pero que va a poder continuar en el futuro, de precios del gas desatados, pues hace que ya sea una tecnología muy competitiva en el mercado actual. Luego, cuando estamos hablando de economía circular y bioeconomía, tenemos una inversión concreta y claramente identificada en el componente 12, que está orientada al desarrollo de las políticas orientadas a la economía circular. Sobre todo está más vinculada a temas de residuos urbanos, ¿no? De residuos sólidos urbanos, y para lo cual se han transferido a las comunidades autónomas 500 millones de euros para mejorar todo lo que es los sistemas de recogida, selección y valorización de estos residuos. Pero no se queda ahí, ¿no? Otra parte
se integra, ahora os lo comentaré, dentro de lo que es el llamado PERTE de economía circular, y ahí se encuentran bastantes iniciativas. Pero sin ser demasiado exhaustivos, también podemos encontrar iniciativas para abordar aspectos de la bioeconomía en el componente de turismo, que muchos diréis, el componente de turismo, pues sí, el sector turístico, un sector que genera también bastantes residuos, que están muy localizados, en entornos muy concretos, y hay también iniciativas vinculadas a esto. Además, os puedo hablar de proyectos interesantes, sin decir dónde, de conectar el sector turístico con el sector industrial y el sector incluso residencial en ámbitos donde hay una densidad de población turística elevada, para aprovechar todos esos recursos y residuos en un ámbito de economía circular, ¿no? Ir reutilizando esos residuos para producción bien energética o valorización, aprovechar toda la parte industrial y las superficies de los tejados para la producción energética, producir hidrógeno con ese exceso o con la sobreproducción de fotovoltaica y del gas para luego alimentar a esas demandas del sector turístico en los momentos en los que no haya esa energía disponible, ¿no? Bueno, pues todo eso se está pensando y se está desarrollando ya en algún sitio de España, abordando con ese concepto circular el proyecto en su totalidad. Podemos encontrar, y de hecho hay ya proyectos, y quizás los que venís del ámbito de la ciencia estáis muy acostumbrados a trabajar en las convocatorias del CEDETI, ¿no? Y ahí en las convocatorias de emisiones del CEDETI, ya en las del año pasado, ya hay proyectos financiados en el ámbito de la bioeconomía y muy vinculados tanto al sector industrial, pero al sector agroalimentario. Este año, en la convocatoria que ya cerró, ahora a principios de septiembre, de emisiones, con una financiación importante, eran más de 200 millones de euros, había especificaciones claras para abordar proyectos de bioeconomía, economía circular en el sector de la industria y en el sector de la agricultura. Están ahí, lo tenéis, pero luego hay otras convocatorias, otras líneas también de gran interés, y que lo hablábamos antes de sentarme aquí con Jaume, y algo que quizá la compañera también va a poder hablar sobre ello, que son esas nuevas líneas de financiación de las ideas y de los proyectos que vienen a través de los fondos de inversión, el capital riesgo, para desarrollar iniciativas que ya puedan estar maduras o en fases de desarrollo determinados de conocimiento, que se puedan llevar a mercado o a una situación precomercial, ¿no? Y ahí pues tenemos también el fondo El Invierte, ¿no? Que tiene bastantes iniciativas en el ámbito bio, sobre todo más biofarmacéutico, pero también en el ámbito bioeconómico, y donde sin duda podemos encontrar oportunidades de financiación para determinadas cosas. No, lógicamente no es masivo, está muy orientado a determinadas cosas, pero ahí podemos también ir. Y luego una última parte que considero fundamental, y que hemos considerado fundamental también cuando se estuvo diseñando el plan de recuperación. El plan de recuperación tiene lógicamente pues una serie de líneas, como he dicho, orientadas o ejes que determinan las orientaciones o las inversiones a desarrollar. Transformación climática, prácticamente el 40% de las inversiones están orientadas, de los 70.000 millones, están orientados a la transformación climática, el 28% a la transformación digital, luego a cohesión social, territorial e igualdad, ¿no? Pero algo que consideramos fundamental para poder integrar cualquier tipo de actuación en
y de una forma transversal para asegurar el futuro desarrollo de estos sectores es la formación. La formación, tanto a nivel de reformas, como os he comentado, la transformación del modelo de formación profesional en este país era algo necesario. Se ha abordado la reforma con la nueva ley de formación profesional, pero no solo nos quedamos ahí, sino que se han puesto fondos para la creación de más de 200.000 nuevas plazas de formación profesional entre 2021 y 2023. Se han puesto fondos para crear un nuevo modelo o avanzar en el modelo de aproximación de la formación profesional a las necesidades de los sectores y más concretamente de las necesidades de las pequeñas y medianas empresas como principal tejido productivo en este país. Algo que es fundamental y que consideramos transversal para poder abordar esa doble transformación, porque sin capacidades difícilmente vamos a poder instalar placas solares, difícilmente vamos a poder abordar proyectos de biogás, difícilmente vamos a poder abordar proyectos de digitalización de las empresas, de robotización, de mejora de la integración de los datos en las cadenas de valor, porque para eso necesitamos personas formadas, ¿no? Y ahí, pues, tanto en los componentes del 19 al 21 y luego también en el 23, ¿no? En el de trabajo. Y aquí también en la parte de empleo, unos programas muy interesantes que quizás no sean tan conocidos, pero los de primera experiencia profesional orientados a jóvenes, donde queremos formar a más de 20.000 jóvenes, que son programas que fundamentalmente están gestionados por las comunidades autónomas, y tenemos el programa El Yo Investigo, orientado a jóvenes que quieran formarse, empezarse a formar en el ámbito de la investigación, donde están participando muchas empresas. Está siendo un programa muy, muy exitoso. Tenemos el programa de primera experiencia profesional también en las administraciones públicas para dotar para que los jóvenes se imbuyan también del conocimiento de cómo funcionan las administraciones públicas desde dentro, y el programa Tandem, que es para jóvenes con un nivel formativo algo inferior, pero que pueden trabajar en distintos ámbitos, tanto en el sector de la bioeconomía, la digitalización o cualquier otro ámbito. Con esto os quiero decir, bueno, pues reformas. Tenemos la estrategia de economía circular aprobada en el marco es uno de los compromisos adquiridos dentro del marco del plan de recuperación. Actualmente ya está en marcha el plan de acción para 2021-2023, prácticamente ya a mitad de desarrollo, y lógicamente uno de los sectores fundamentales es el agroalimentario, el pesquero y el forestal, pero que interacciona también con otros muchos, porque además vosotros lo sabéis, que estáis trabajando en este ámbito, la interacción, por ejemplo, entre el forestal, textil, es evidente, y está habiendo muchas iniciativas. Lo que os he comentado del turismo y agroalimentario industrial, al final las interacciones entre los distintos sectores para avanzar en la circularidad de la economía son claras y evidentes. Los PERTE. Como bien sabéis, los PERTE son una figura creada en el marco del plan de recuperación para identificar sectores clave para nuestra economía que permita acelerar o avanzar en la transformación de estos sectores o estas áreas concretas, reindustrializar y aportar o crear esos ecosistemas fundamentales para que en el futuro sean autosuficientes o sostenibles, ¿no? Como os he dicho, algo fundamental para que cualquier sector funcione es que haya un ecosistema potente. Si no somos capaces de crear esos ecosistemas, esos mecanismos de colaboración público-privada, donde se creen esas relaciones de confianza, donde se creen
esas interacciones. Antes, alguno de los ponentes, no recuerdo cuál, habló, ¿no?, de la necesidad de colaborar y de ponerse a hablar y de la confianza para compartir ideas. Eso es fundamental para abordar, y es algo que a través de los PERTE estamos queriendo fomentar, ¿no? Crear esos ecosistemas que permitan desarrollar sectores o áreas específicas para avanzar en la transformación climática y digital de nuestra economía. Y a la vez, lógicamente, tratar de desarrollar una industria conectada a ese sector. En el PERTE de la economía circular tenemos dos líneas, una orientada, y además ha salido la compañera del no sé de qué clúster, creo que es el de residuos, ha comentado la necesidad de avanzar en el reciclaje de las placas solares, de las palas eólicas. Pues esa es una de las líneas del PERTE de economía circular. Otra es la de plástico y otra la del textil, pero también próximamente va a salir una convocatoria de 192 millones de euros para apoyar al desarrollo de la economía circular en los sectores productivos, abierta a cualquier tipo de sector, ¿no? Y ya, aparte de lo del PERTE, porque el PERTE estaba orientado a esas tres líneas, más la convocatoria de economía circular en los sectores productivos de 192 millones de euros, nos encontramos con otras líneas de financiación porque, es fundamental la financiación, sí, se considera que es fundamental, pero también es fundamental, como he dicho, tener ecosistemas o crear ecosistemas de colaboración entre los distintos actores que puedan intervenir en los procesos de innovación. Y en este sentido, las actuaciones que están diseñadas dentro del plan de recuperación van un poco a alimentar este tipo de iniciativas o con esa filosofía de trabajo, ¿no? Tenemos el plan de impulso a la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, que ha comentado Xavier, no voy a entrar en ello porque además ahí Cataluña ha sido bastante exitosa en los ámbitos orientados a la bioeconomía. Tenemos las convocatorias de ayudas para impulsar la bioeconomía que son gestionadas por la Fundación Biodiversidad dentro del componente 4. Ya se resolvió una convocatoria del año pasado por 20 millones de euros y el próximo año, aunque abrirá seguramente antes de final de año, una convocatoria para impulsar la bioeconomía en paisajes forestales con 72 millones de euros. También tenemos lo que he comentado, ¿no?, la convocatoria de incentivos a proyectos de instalaciones de biogás con 150 millones de euros que cierra en un par de semanas. Y como os he comentado, las misiones de CETI, que cerró ya la convocatoria de este año, pero el año que viene volverá a haber más convocatorias y seguramente más oportunidades para abordar iniciativas de bioeconomía. En total, solo de la Administración General del Estado, de convocatorias financiadas y gestionadas por la Administración General del Estado, actualmente tenemos más de 35 proyectos financiados en el ámbito de la bioeconomía circular, con más de 100 entidades beneficiarias y más de 65 millones de euros de financiación comprometida. Esto da un indicador, porque en realidad esto es como el inicio, ¿no?, del plan. Ahora es cuando se están empezando ya a resolver la mayor parte de las convocatorias. Hay un compromiso, claro, por apostar por la transformación de la economía de la linealidad a la circularidad, donde los sectores clave, como los que pueden estar aquí representados y que son fundamentales en este entorno, el agroalimentario, el forestal, van a tener mucho que decir en el futuro. Nada más por mi parte, agradeceros la atención y deciros que podéis encontrar toda la información relativa al plan de recuperación y las próximas convocatorias, las convocatorias abiertas o próximas convocatorias, en la web del plan de recuperación, incluidas también las de Cataluña, que nos preocupamos por recogerlas, integrarlas, y también podéis verlo en el boletín semanal que publicamos, donde se recogen todos los avances que se van produciendo a nivel tanto estatal como autonómico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por tu presentación.
Y por esa, de alguna forma, profusa información sobre todo lo que se está haciendo desde la Administración del Estado. Pasaría, y ha cambiado un poquito el idioma, mi idioma por un instante, para dar presentación a Anania Mana, que es directora de inversiones del fondo del European Circular Bioeconomy Fund. He cambiado porque he querido, porque de hecho ella no ha querido la traducción simultánea, lo cual... gracias. Muchísimas gracias a Anania y la palabra es tuya. Muchas gracias, Ramón. Buenos días a todos. Disculpa que voy a hablar en castellano también, que aún no hablo catalán bien. Antes de nada, muchas gracias a los organizadores para darnos la oportunidad de presentar nuestro fondo de inversión. Me ha gustado mucho escuchar a vosotros dos porque veo que hay bastante movimiento y líneas de financiación en marcha para la bioeconomía y economía circular, que es muy importante porque nosotros damos financiación del sector privado, pero el apoyo público es muy importante para promover el ecosistema. Entonces, voy hacia nuestro fondo. El origen del fondo es, Ramón, lo que contabas al inicio, que en 2017-18 hubo un estudio por parte de la Comisión Europea que identificó que hay un gap en la financiación de empresas o startups de bioeconomía en la fase de crecimiento en la Unión de Europa. Y por otro lado hay varios factores que está promoviendo bastante este sector. Para empezar, por ejemplo, los consumidores que aún son hoy mucho más conscientes y quieren una vida y una economía más sostenible, diferentes modelos de negocio nuevos, sobre todo promovido por digitalización. Europa es un centro muy importante en el mundo para I+D y hay muchos apoyos públicos también para promover este tipo de innovación. Y luego lo que encaja todo este modelo es también los frameworks de regulación que promueve este tipo de innovación en el sector, sobre todo el EU Green Deal y Taxonomy, que ahora tiene objetivos concretos sobre cómo hacer, por ejemplo, agricultura más sostenible, ganadería más sostenible, etc. Entonces, nuestro fondo... voy a enseñar este dispositivo primero porque lo que pasó en 2018-19 es que el Banco Europeo de Inversión decidió poner 100 millones de euros de su parte para promover toda esta bioeconomía y economía circular en toda la Unión de Europa. Y invito a gestores de fondo para levantar 200 millones de euros más para crear un fondo de capital riesgo, invertir en startups como un fondo privado. No somos un fondo público. Entonces, al final, este año, en febrero, cerramos el fondo con 300 millones de euros, con 25 inversores que llamamos Limited Partners. Como veis, aquí son los típicos, los corporations tipo Nestlé, Neste, etcétera. Muchos bancos, sobre todo de Francia y Alemania, y family offices de norte de Europa. Entonces, estos son nuestra base de inversor. ¿Y cómo invertimos? Entonces, geográficamente invertimos en toda la Unión de Europa y luego 16 países más que son países de Horizon 2020 que engloba países como Noruega, Israel, Turquía y países de Europa de Este. Sobre fase de inversión, hacemos inversión en fase de crecimiento. Como decía antes, que hay una falta de inversión en la fase de crecimiento, entonces hay muchos fondos privados que hacen inversiones en fase semilla o serie A, pero cuando ya tiene la tecnología listo, pero necesita dinero para escalar y ir al mercado, ya no había bastante inversión. Entonces lo que pasa es que estos startups o desaparecen o se venden a grandes empresas por su propiedad intelectual y ya está. Entonces, ahí entramos para apoyar a estos startups para crecer. En términos de inversión, tamaño de inversión, hacemos una inversión inicial sobre 5 millones
y luego 5 millones más en la fase próxima, entonces alrededor un promedio de 10 millones de inversión en cada startup, y siempre hacemos con coinversiones que pueden ser otros fondos de cualquier parte de Europa o incluso del mundo. Somos un fondo de impacto, entonces la taxonomía que define sobre cómo es un fondo de impacto, tenemos que mantener muchos KPIs que tenemos que recopilar de nuestros portfolios, y cada año hay una auditoría de cómo está haciendo o cómo está yendo nuestro portfolio para mantener este estándar. Nuestro enfoque de impacto está bastante vinculado con el objetivo del BEI, que conlleva en una parte que necesariamente hay que reducir la huella de carbono a través de nuestras inversiones. Entonces hay que cuantificar que cualquier inversión que estamos haciendo reduce la huella de carbono del sector donde está aplicando y sustituyendo con esta tecnología. Y siendo un fondo de capital riesgo típico, tenemos un horizonte de inversión de 10 años promedio, entonces 5 años más o menos es la fase de inversión y 5 años de desinversión. Eso significa que cuando hacemos inversiones tenemos 4 más o menos o hasta 7 años para como holding period, lo que llamamos, y luego hacemos la desinversión, que es la venta de nuestras acciones. Bueno, esto ya he contado que la falta era en la fase de llegar al mercado, entonces el Serie B, lo que es estándar en el mercado, Serie C es donde hacemos la inversión en las startups. En los sectores que invertimos es creo que mejor decir dónde no invertimos, porque invertimos en bastantes áreas. En la parte izquierda lo que decimos es que no invertimos en la parte de energía, bioenergía o biogás, o farma para humanos. Farma para sector ganadería sí entra. Entonces hemos dividido nuestro equipo y nuestra inversión en 4 áreas. Tenemos alimentación y nutrición, agritech, que es agricultura para ganadería, para plantas, para acuicultura también, que es Blue Economy. Luego todo el tema de packaging y materiales de construcción sostenible, biodegradable. Y luego la cuarta parte es de Industrial Biotech, que es hacer todo tipo de químicas o ingredientes que hoy en día se hace a base de petróleo, pero ahora está llegando nuevas maneras de hacer a través de fermentación con microorganismos, utilizando los residuos de agricultura o alimentación. Y modelo circular es algo que no encontramos en todos los startups, pero sí hay, siempre es preferido por nosotros como modelos de inversión. Si hablamos un poquito más detalle qué significa exactamente agritech, etcétera, es como algunos ejemplos, y los logos son logos de todos los startups que hemos visto, pero no invertido todos. Entonces puede ser precision farming, que es un tema muy interesante, que es no sustituir enteramente los químicos o los pesticidas, pero hacer de una manera tan precisa que a lo mejor reduces hasta 80-90% de los químicos que utilizas, porque con tecnología o con artificial vision, se identifica exactamente dónde hay que echar la herbicida, por ejemplo. Entonces, este tipo de tecnología. Luego, la segunda parte de agricultura, agritech, también es sustituir enteramente los químicos en la granja y hacer biofungicidas, biopesticidas, bioestimulantes, etc. Biorefinarias es todo el tema, lo que es como sustituir el modelo de producción de químicos, etc., a través de biofermentación. Tenemos también Animal Health, que mayoritariamente es enfoque de reducir antibióticos, que también es un objetivo del EU Green Deal, de reducir antibióticos por 50% en 2030. Blue Economy, que conlleva acuicultura más sostenible, temas de algas también. Y bueno, hay unas cuantas más ejemplos, tipo producción de insectos, que hemos hecho una inversión, por ejemplo, en Holanda. Y insectos es
una proteína mucho más sostenible con mucho menos huella de carbono para sustituir, por ejemplo, pienso en acuicultura o en ganadería. Y todo el tema plant-based, que a lo mejor os suena mucho porque está muy de moda de sustituir las proteínas animales por proteínas de plantas, pero con forma de productos que conocemos, tipo hamburguesas, etcétera. Y luego todo el tema de construcciones y materiales, fibras, etcétera, que hemos visto bastantes compañías que están utilizando, por ejemplo, los residuos de granjas de piñas o de cactus o diferentes frutas y hacer alternativas a piel, por ejemplo, alternativas a packaging biodegradable, bioplásticos, etcétera. Y también todo el tema de digitalización que puede mejorar todo este sistema de tracing y tracking, etcétera, también forma parte de nuestro ámbito de inversión. Habiendo dicho esto, de momento tenemos nuevas startups en nuestro portfolio. Todos están en norte de Europa, o en Francia, Holanda, Alemania, Dinamarca, y la mayoría están parte de agritech y alimentación. Hay compañías como, ves ahí, Afea Bio, la tercera que está haciendo biofungicidas, Elicit Plant, que es de Francia, que está haciendo un producto muy interesante para mitigar el efecto de sequía en granjas, porque las plantas son más resilientes. TrapView es el último que hemos hecho de Eslovenia, que está haciendo un control y monitoring de insectos en granjas, pero al momento, y para que los agricultores puedan saber qué está pasando ahí. Hemos mirado también startups en Cataluña, de hecho en Barcelona 2, aún no hemos hecho, pero estamos en charlas con ellos y ojalá salga por lo menos uno de ellos, una compañía de packaging sostenible en Sant Cugat y otro de software de gestión de campo para hacer el proceso mucho más eficiente y con reducir costes. Bueno, la manera de inversión es bastante intensivo en nuestro fondo. Vemos cientos de startups cada año y al final vamos a hacer 4 o 5 al año. Entonces, ya como hay mucho deal flow, muchas compañías que seguimos mirando cada semana y un proceso bastante intensivo de 6 a 8 meses para llegar a hacer una inversión. Como decía al inicio, todas las inversiones, el enfoque es al final muy vinculado con el cambio climático. Entonces, como sabéis, está pasando bastantes cosas en medio ambiente que está afectando este año, por ejemplo, la cosecha de aceite de oliva. Va a sufrir mucho por la falta de agua. Entonces, todas las inversiones que hacemos tienen necesariamente el componente que si está reduciendo huella de carbono de la industria o ayudando a adaptación a cambio climático, por ejemplo, de agricultura o ganadería, ayudando a la transición a la economía circular, que es el upcycling, que utiliza todo el tema de residuos a cosas más valor añadidos. Y protección. Y cuando hacemos todo esto también que no olvidamos que no hay efectos negativos a biodiversidad o agua o polución en general que no está aumentando. Entonces estos son como parte de nuestro due diligence que hacemos y siempre tenemos que tener todos estos objetivos y si no cumple estos objetivos no podemos hacer la inversión. Y bueno, es nuestro equipo bastante diverso, somos 22 personas en total con 14 nacionalidades. La sede del fondo está en Bonn, en Alemania, donde están los socios fundadores y casi mitad del equipo, y otra mitad está en Colonia, en Holanda, en Francia. Yo vivo en Barcelona, entonces, y bueno, en Israel, Finlandia, sí, es bastante diverso. Bueno, y he llegado al fin de la presentación. Solo quería decir que, aunque no hemos hecho inversiones en España de momento, pero estamos buscando activamente, así que nos gustaría hablar mucho con todos los emprendedores, startups que tienen
compañías están haciendo cosas interesantes en todos estos sectores. Nos falta aún 15 por lo menos inversiones que hacer, así que esperamos hacer unas cuantas en Cataluña o en España. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anania. En este punto vamos un poco justos en términos de... Perdó, canvio. Anem una mica justos en términos d'horari. Vamos un poco justos de horario, pero si hay alguna pregunta que quieren hacer a los ponentes que nos han acompañado en la sesión de hoy. Sí, es una pregunta para los tres. La transformación es sistémica y entonces mi pregunta es si en los criterios que tenéis para seleccionar las startups o los proyectos, si se incluye la atracción del territorio, si se incluye no solo los KPI económicos o científicos, pero que haya implicación y transformación en el territorio de los, ya sea consumidores o sea de los, por ejemplo, los agricultores locales, si esto está incluido en los KPIs. ¿Quién se anima? Brevemente. A veure, en el nostre cas... En nuestro caso, las ayudas son muy localizadas, muy focalizadas en los agentes activos en el territorio. Es un caso muy concreto nuestro. Normalmente, la mayoría de las líneas que he mencionado, que están en la presentación, suelen estar insertadas en una planificación que tiene otros conceptos, pero al final la convocatoria acaba teniendo en cuenta los actores existentes en el territorio. Pero hablamos de convocatorias de ayudas. Sí, a ver, lógicamente, como cuando hablas de transformación sistémica, hay que contar con todos los agentes y de hecho yo creo que a lo mejor no todos los mecanismos de financiación integran o consideran a todos los agentes, pero el conjunto de los mecanismos de financiación sí permite que los distintos agentes se sientan involucrados en las distintas iniciativas que se puedan plantear. Esto es, puede haber agentes o actores del territorio que se puedan ver alejados en un momento determinado de alguna convocatoria de ayudas, pero en otras se sientan bastante concernidos o incluso se prime, ¿no? Es la participación de ellos, porque precisamente, como he hablado antes, tenemos la necesidad de ir creando esos ecosistemas y tú no puedes tratarlo desigual como igual, ni tratar, y lo que hay que es tratar de fomentar que se vayan conectando aquellos que puedan estar más desarrollados con aquellos que puedan estar menos desarrollados para que vayan adquiriendo las capacidades y los conocimientos en el conjunto, ¿no? Por eso es importante también no solo crear mecanismos para fomentar esa colaboración público-privada y a distintos niveles, sino también de ir generando esas capacidades, como he dicho, a través de actuaciones de formación, actuaciones de ir fomentando esos mecanismos de colaboración que muchas veces no tenemos la cultura interna para colaborar y hay que ir desarrollándola, y para eso se establecen los mecanismos y dentro de las convocatorias pues se obliga a ello. Y te pongo un ejemplo, además que lo he puesto antes, se lo comentaba Jaume, un ejemplo que está funcionando muy bien en una iniciativa orientada a la innovación en la formación profesional, que es una convocatoria de ayudas del Ministerio de Educación, que lo que está orientada a fomentar la colaboración entre centros de formación profesional y empresas para abordar proyectos en ámbitos determinados vinculados a la transformación digital y climática. Y están siendo proyectos no muy cuantiosos, ¿no? Porque tampoco hay que añadir una complejidad administrativa de 4 o 5 entidades participantes, tanto del ámbito de la
formación como del ámbito de la empresa, con unas tecnologías determinadas y con una orientación muy clara, ¿no? Que es permitir que aquellos alumnos de los centros de formación profesional adquieran un mayor conocimiento de esas tecnologías que puedan estar desarrollándose en las empresas y que las empresas a su vez también tengan el conocimiento desde los usuarios de esas tecnologías, ¿no? Que vean cuáles son las necesidades de aquellos usuarios que van a tener en el futuro y ahí está el interés en crear esas relaciones. Bueno, por nuestro lado, ya que hacemos inversiones en startups, creo que el impacto es un poquito más indirecto, pero siempre existe. Por ejemplo, si estamos haciendo inversión en una tecnología que está ayudando a un granjero para reducir sus costes de agricultura, también es como aumentando sus recursos financieros. Sí, sí, como es más rentable, por ejemplo, o en algunos casos con la existencia de esa tecnología, con el cambio climático aún puede seguir cultivando, por ejemplo, que a falta de esta a lo mejor no podría. Y también hay un impacto en el territorio, en el sentido que toda esta tecnología que invertimos necesariamente está ayudando a mejorar la calidad del suelo, de agua, de ambiente, reducir químicos. Entonces, yo diría que sí que hay impacto. A lo mejor es como, no es algo directamente lo que estamos haciendo, pero a través de la tecnología, si no hay este impacto positivo, no vamos a hacerlo. Entonces, sí. Molt bé. Doncs en aquest punt, Soy Víctor Palau del Segrià. Yo quería decir que con la introducción de Laura Albareda, que nos conocimos ayer, en el ámbito local, en mi caso, una empresa familiar agraria, ¿tenéis alguna línea contemplada o solo para grandes empresas? Esto es una pregunta y una observación. Y otra que lanzo al aire a ver quién puede contestar. Caso práctico. Las faltas de la teoría respecto a la práctica. A través de los fondos New Generation, a ver si nosotros, que aparte de la fruta dulce tengo un cultivo alternativo, a ver si podríamos conseguir una ayuda o algo para montar un aserradero y comercializar la madera por nuestra cuenta. ¿Y qué pasó? Pues que en la práctica, en la teoría muy bien, y en la práctica, ¿qué nos dijeron? Pues imaginad la incongruencia y falta de sentido común de muchas leyes. Dicen, usted tiene una plantación de 10 años, no se puede acoger, tendría que hacer un intercambio de carbono de hace 10 años, pero si esta plantación la corta y al cabo de 3 años, cuando crezca el árbol, sí podrá acogerse. A ver, aplicamos el sentido común, pero yo creo que estoy generando ahora disminuyendo la huella de carbón. ¿Por qué no lo puedo aplicar yo, que necesito cartar y necesito la inversión, y no una persona que plante de nuevo y que tenga que esperar 10 años a talar? ¿Ha quedado claro? Máxima brevedad, por favor. Gràcies. Agrairia, en la mesura que pugueu, la màxima brevetat possible en la resposta. Les agradeceríamos máxima brevedad. Bueno, esto último. I altra cosa que evidentment, això passa. Està clar que passa en moltes ocasions. Ja ho he comentat jo al principi, les nostres conclusions. Hemos de identificar estos casos en los que hemos de hacer modificaciones con los condicionantes técnicos y las subvenciones para que se pueda llegar a otras actividades, sabiendo que la normativa tiene sus limitaciones y sus ritmos y que el proceso es lento. Pero siempre pasará que en el momento en el que se quiera acoger una subvención, probablemente no estará perfectamente adaptada a nuestras conclusiones. No puedo decir otra cosa. Bueno, pues de nuevo, gracias a Ignasi, Andrés y Anania por su visión
en el ámbito de Cataluña, en el ámbito estatal y en el ámbito internacional, y con esta visión de financiación público y privado que ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias a todos.